Bueno, estos son los datos del dólar blue, los últimos antes de cerrar, y vamos a hablar un poco de economía, ¿sí? ¿Qué tanto tiene que ver y qué tanto influye esto en nuestras vidas? Y también obviamente vamos a hablar del preacuerdo con el FMI. Mike Poló, como siempre, cada vez que necesitamos entender dónde estamos parados, viene. Buen día, gracias. Buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿qué nos puedes decir respecto a este dólar? ¿Cómo cerró? ¿Qué va a pasar? Bueno, el dólar blue particularmente, ya lo dijimos varias veces, es un mercado bastante acotado, no maneja volúmenes importantes, pero es un termómetro importante de la economía, eso sin duda. Cerró en 551, se espera que en jornadas preelectorales, en todas las ruedas que de acá hasta las primarias, hasta las PASO, se espera muchísima volatilidad. Si bien el acuerdo con el fondo viene a llevar tranquilidad desde el punto de vista únicamente de que no va a haber default y quizá mejora el humor en ese sentido, de los mercados particularmente, se espera que el dólar blue siga teniendo una racha alcista. Recordad que si nosotros tomamos todo el dinero que hay en la economía y lo dividimos en la cantidad de reserva que tenemos, hoy por hoy tendremos que tener un dólar de referencia, un dólar convertibilidad cercano a 1.000 pesos. ¿Va? El dólar está en 551, tiene recorrido. Acá hay un problema de falta de acumulación de reservas, que es uno de los puntos centrales en el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Sin duda, el aumento de la reserva no viene por incentivos a la exportación, ni mucho menos por tener acceso a un crédito del Fondo Monetario Internacional. En este caso, si nosotros tenemos un aumento de ingreso de divisas por un crédito con el Fondo Monetario Internacional, también en nuestro pasivo se refleja la necesidad de pagarlo, por lo tanto no es genuino ese ingreso de dólares. Y por otro lado tenemos, si nosotros estamos poniendo un dólar especial para el agro y entran dólares por la liquidación del campo, necesitamos emitir para pagar esos dólares. ¿Se está emitiendo mucho? El 4% de la base monetaria en la última semana. Por eso nosotros decíamos que estos acuerdos o estas nuevas medidas que tomó el gobierno son netamente inflacionarias y también son recesivas. Desde el punto de vista del dólar, ya que estamos hablando del dólar, ¿qué es lo que puede llegar a tender a tranquilizar un poco el dólar blue? La falta de liquidez que hay en la economía en general. La gente no tiene plata, hay una merma significativa. La gente no tiene plata, no alcanza. Se están abriendo paritarias cada 2, 3 meses, ya ni siquiera son anuales. Hay un malestar general. ¿Cómo se sigue? Bueno, yo creo que la falta de políticas claras en torno a un panorama desinflacionario es importante. Resulta paradójico, pero el jueves, Powell, el presidente del Banco Central, el cual es republicano, el presidente demócrata, ahí hablamos de lo que sería la independencia del Banco Central, ¿no? Anunciaba las medidas en cuanto a la suba de tasa de interés por parte de la Reserva Federal, y se mostraba extremadamente preocupado por una inflación anual del 3% y hablaba de lo perversa que era. Nosotros con una inflación del 115 tenemos una intención de voto para un candidato que es ministro de Economía en este sentido bastante elevada, ¿no? Que parece no hacerse cargo, ¿no? De que actualmente ya hace un año está tomando las decisiones. No, y esta papa caliente, que recordemos que Massa empieza a hablar de la papa caliente y todo el oficialismo empieza a hablar de la papa caliente en diciembre, no aparecía esa papa caliente. Estábamos todos festejando el hecho de que habíamos cumplido con creces las metas establecidas para el 2022 por el Fondo Monetario Internacional, en un acto de, no sé si de soberbio, de mucho optimismo. Massa anunció una inflación de casi el 50% anual, una inflación del 3% para abril, y estamos lejísimos, ¿no? Estamos lejísimos de esos objetivos. Por lo pronto, si no hay plata en plaza, el dólar puede mantenerse en el rango. Yo creo que encontró un piso en los 550, pero obviamente tiene muchísimo recorrido para seguir subiendo. A fin de año nosotros vemos un dólar oficial en cerca de 570 pesos y se continúa con este crawling peg, que es una de las condiciones que puso el fondo. Así que si la brecha se mantiene en un 100%, tendríamos un dólar blue en 1.000. Hablas del... bueno, un dólar que asusta, ¿no? Pero estás hablando del FMI. Bueno, hay un preacuerdo, la plata llegaría después de las PASO, fue una de las condiciones. Explícanos un poco esto. El FMI nos presta plata para pagar deuda. Sí, deuda que tenemos con el mismo organismo. Es medio raro. Te Sí, presto plata para que me pagues. Es medio raro, es por ahí el caballito de batalla de algunos candidatos ahora, como por ejemplo Grabois, que pone, y bueno, también en el ala más dura del kirchnerismo, que pone que el crédito que tomamos del Fondo Monetario Internacional de 47.000 millones de dólares en el gobierno de Macri superaba
lo que podía prestarnos en ese momento por estatuto el Fondo Monetario Internacional. Entonces tratan de, por una cuestión legal, por una cuestión de economía internacional, de derecho internacional, tratar de ligarse del pago, porque en alguna manera el Fondo Monetario no respetó su estatuto, algo que sería totalmente ridículo. La plata no la prestaron, la tenemos que devolver, eso hay que honrar la deuda en ese sentido. Pero bueno, se están haciendo preacuerdos con otros organismos internacionales, con el Banco, con el BID, con la Confederación Andina, que estarían dispuestos a hacer como una especie de préstamos puente para que nosotros podamos juntar la plata que se vence hoy, pagar esos 3.500 millones de dólares, también usar parte de este swap que tenemos con China, y la plata llegaría recién dentro de 2 semanas, y con eso reestructuraríamos o alimentaríamos una reserva que llegarían, si pagamos, a los 10.500 millones de dólares. Recordemos que Massa, cuando asumió, tenía 39.000 millones de dólares en reserva. Sí. La bajó a 10.500. A ver, nos está dando datos duros también. Yo me imagino a la gente en casa. Dice, ¿cómo salimos de esto? A ver, mencionabas algunos candidatos a Grabois. ¿Hay algún candidato o hay alguna propuesta clara? ¿O son todos? Porque uno los escucha, ¿no? A los políticos. Y cuando le preguntas por algo de ellos, te contesta en contra del otro. Pero no veo, o vos nos vas a decir, si hay un plan económico claro en alguna de las alternativas de los precandidatos que tenemos. La estamos analizando a todas, pero hay que ser realmente bastante objetivo en esta situación. El candidato en campaña dice lo que la gente quiere escuchar, eso está más que claro. Vende lo que la gente quiere escuchar. Si tenemos que ver líneas de acción, tendremos que ver que tenemos ciertos candidatos que van, o su discurso dentro de lo económico es tratar de acomodar la economía de manera dura, con un hard peg, haciendo una devaluación fuerte en un comienzo. ¿Todos saben que la única salida es la devaluación? ¿Todos van a ese camino? No, ¿o no? De hecho hay disenso incluso dentro de los propios espacios, ¿no? Creo que Massa y dentro de lo que es Unión por la Patria no contemplan esa posibilidad, aunque después termines haciendo, cuando te toca gobernar, termines haciendo devaluaciones muy importantes, encubiertas, ¿no? Como la última que pasó es una devaluación encubierta. Totalmente, una devaluación encubierta, pero bueno, la devaluación en lo que va del gobierno de Alberto Fernández es enorme, es innegable. Pero aparte, también de Juntos por el Cambio, uno ve también esa disidencia. Muchos dicen que Rodríguez Larreta sería mucho más gradualista en ese sentido, continuaría un poco esta línea de ser un poco más gradual, tratar de encontrar la competitividad, no desde el punto de vista de la devaluación, que no es necesario llegar y pegar una piña a la economía. Ese discurso creo que está más instaurado del lado de Patricia Bullrich, ¿no? Si es necesario, ¿no? Yo creo que acomodar la economía es importante, hay que tener mucho cuidado con esos ajustes, a ver si no generan un caos social y si realmente los candidatos tienen la valentía y la fuerza como para poder mantenernos en el tiempo, ¿no? Porque una cosa es el peronismo gobernando, otra cosa de oposición, eso lo sabemos. Hablabas de eso y claro, del caos social. ¿Por qué no hay caos social? Y esta es la última ya para ir cerrando. ¿Por qué crees vos que no hay caos social cuando los números y la economía y la calle están muy, muy sufrida? Porque el caos social no depende tan solo de los factores que influyen en la economía o en la macroeconomía en sí. Creo que el panorama hoy por hoy es mucho mejor de lo que podría ser a futuro. Estamos hablando de un banco central que está totalmente fundido, que tiene pasivos monetarios irrisorios y una inflación cabalgante. Y en ese sentido, no tan solo no hay caos social, sino que en las elecciones provinciales vemos que muchas provincias siguen en la misma línea, ¿no? Eso habla a las claras de una falta de consistencia en cuanto a la situación macro y a la cuestión política en sí. No solo la economía hace que sea un factor de evolución, no sé la palabra, que haga que la gente salga a la calle y manifieste estas situaciones, ¿no? Hay un contexto político y hay actores políticos que siempre influyen en esas cuestiones y hoy por hoy juegan para el gobierno. Y lo sabemos de sobra en este país. Sí, totalmente. Mike Palou, bueno, siempre y últimamente no son buenos los panoramas, pero hay que hablarlos, hay que tratarlos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Saludos. Seguimos.